Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la bendita oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, de venir a buscarte a ti, tu presencia, Señor, a alabarte, a adorarte, Señor, llenarnos de ti, Padre, con nuestros hermanos, Señor. Padre, gracias porque hemos tenido un refrigerio en la alabanza y la adoración, Señor. Ahora te pedimos que te muevas a través de la imitación de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú hables a través de mí, Padre, que pongas en mí tus palabras, Señor, que fluyen con sabiduría y con entendimiento, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento para que se siembre tu palabra y que busque el fruto que tú deseas, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas a los que vienen en camino, a los que están sintonizándonos, Señor, y los que están aquí presentes, Padre. Tócanos, Señor, por medio del poder de tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hoy les había comentado que estábamos viendo algunas temáticas que son temáticas que tenía pendientes de ver con ustedes. Ya vimos lo de el caminar por fe, ¿se acuerdan? Muy importante. Los que no lo han visto, véanlo. Sí. ¿Cuál fue la pasada que vimos? Salvación o poder, cómo Dios viene o te salva, ¿sí? Cosa que típicamente lo que queremos que nos salve de la problemática, o te da el poder para vivir la problemática que estás viviendo, ¿sí? En cualquiera de las dos formas, Dios viene y muestra su amor y su misericordia para contigo. Hoy quiero hablar de algo que va a ser más que nada un repaso. Esto ya lo vimos, se supone que todos lo conocen. Lo vimos en Básicos del Cristianismo. Y lo vimos en Guerra Espiritual, cuando vimos los 3 enemigos que hay. Vamos a ver la seducción del pecado. Y he sentido la carga de verlo como una especie de recordatorio para volvernos conscientes de esta dimensión de la guerra espiritual que a veces se nos olvida, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a demonios aquí, allá, cuestiones de personas, lidiando con gente, circunstancias, pero hay algo que también tenemos que estar bien conscientes, que es la seducción del pecado que viene desde dentro de nosotros, ¿sí? Y cuando hablo desde dentro de nosotros, chicos, hay toda una vida interna que tenemos, toda una vida interna. A veces no estás consciente, pero hay muchas cosas que suceden dentro de ti, ¿sí? Sería muy bueno que te volvieras consciente. Hay una vida interna que la gente no ve, cosas que suceden dentro de ti, pero que Dios sí ve, ¿sí? Y estoy hablando de pensamientos, ¿sí? Oye, ¿te ha pasado que estás en tu tiempo devocional y te llueven así pensamientos que nada que ver, te estás dando de contenerlos? O estás en la alabanza de la oración y estás en otra cosa. Así como que, ay, el clima se apagó, el sonido está bien. O sea, pensamientos que nos cuesta a veces trabajo administrarlos o dominarlos. Sí, dice la Biblia en Salmo 19:14, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. O sea, el salmista orando para que sus pensamientos fueran agradables, aceptables ante el Señor, ¿sí? De hecho, en Mateo 9:4 Jesús le decía a los fariseos, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? El Señor, con espíritu de revelación, discerniendo los pensamientos que había dentro de ellos. Pero no solamente tenemos pensamientos, a veces tenemos diálogos internos. ¿Te ha pasado que a veces tienes tus discusiones contigo mismo? Que estás aquí, o de esas veces que hablaste con alguien y no dijiste todo y tienes el diálogo y la recapitulación de todo lo que pudiste haber dicho, ya, y aquí en tu mente ya ganaste la discusión. ¿Sí les ha pasado? Sí. Tenemos diálogos internos, ¿sí? Espero que nada más sea contigo mismo, no con algún demonio por ahí. Sí. Mateo 9, del 20 al 21, ves hasta la mujer con el flujo de sangre que tenía también su diálogo interno. Decía, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le secó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. O sea, de ahí platicando consigo mismo. Sí lo voy a lograr. Imagínate, sí. Tenemos diálogos internos. También tenemos... No sé qué servir con flujo de sangre. Puede ser una enfermedad no muy agradable. Tenemos también la conciencia, que nos condena o que nos justifica.
Romanos 12:15 dice, estos demuestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo testigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los acusan. Sí. Y todos hemos tenido hemos experimentado lo que es el dolor de conciencia y cuando hiciste algo, la regaste y estás, ¡ay! Sí. Espero que tengas o que experimentes eso, debe ser algo normal en la vida cristiana. Si no sientes la conciencia, sí. Pero a veces sientes que te justifica, a veces te sientes que te condena. Es parte de, sí. También la memoria que nos recuerda la palabra de Dios, que estás viendo algo y te viene, o estás leyendo un pasaje que te viene el Señor, otro pasaje que se relaciona con lo que estás leyendo, o estás viviendo algo, o estás aconsejando a alguien y viene la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 153, considera mi aflicción y líbrame, pues no me he olvidado de tu ley. De hecho, Jesús hablaba de que el Espíritu Santo, una de las funciones sería recordarte las palabras de Jesús en Juan 14, 16. Pero no solamente tienes eso, también tienes anhelos y deseos. Estás plantado así como, ay, tengo ganas de esto, tengo ganas de aquello, o cómo me gustaría tener esto o el otro. Sí. De hecho, Salmo 38:9 dice, ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. O sea, todo lo que tú tienes ahí, tu vida interna, Dios conociéndola por completo. También habla de las motivaciones que suceden dentro de ti. ¿Sí? ¿Con qué motivo, con qué razón estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Sí? Dice Mateo 23:5, antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. O sea, ellos sabían que hacían buenas cosas, pero no con buenas motivaciones, sino para buscar su alabanza. ¿Sí? Si todo esto sucede, chicos, dentro de ti, y la gente no ve, la gente puede ver una buena persona con una buena sonrisa, amable, atenta, pero por dentro puede ser la persona más maquiavélica y malvada que te puedas imaginar. Sí. Como algunos asesinos. O, es que sí, cada vez vemos corazones, no sabemos. Estaba leyendo un artículo, no sé si sepan, pero el FBI sacó la investigación que realizó a Martin Luther King, ¿se acuerdan? El que defendió los derechos de los negros en Estados Unidos y la revolución civil que hubo ahí, de los derechos civiles. Y pues se lo estaban investigando porque aparentaba que tenía lazos con partidos comunistas. ¿Sí? Entonces lo investigaron y resultó que no tenía lazos con partidos comunistas, pero resultó que era un depravado sexual. Con orgías, con así lo más terrible. De hecho, sí, tienen los escritos de los audios que el FBI grabó, y los audios, propiamente los audios van a ser, tienen las transcripciones, y los audios van a ser liberados en el 2026. Pero él era pastor bautista. Sí, pero a eso es lo que voy, chicos. Cosas vemos, procesos internos, no sabemos. ¿Sí me explico? O sea, no sabemos qué tipo de perversidades hay dentro de una persona. Por eso, la Biblia te enseña que hay una lucha interna también que es parte del proceso interno. ¿Sí? Pero esta vida secreta, Dios la va a juzgar, chicos. Quiero que entiendas esto. El hecho de que no salga a la luz no significa que te exenta porque, pues no salió. Dios va a juzgar eso. Dice Romanos 2:16, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo la vida secreta de cada uno. Imagínate que pasa en un proyector todos tus pensamientos, tus motivaciones, tus diálogos, oh my God, ¿te imaginas? Sí. Por eso también decía Pablo en 1 Corintios 4:5, así que no juzguen nada antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. O sea, como le estamos platicando, caras vemos,
Corazones o mañas no sabemos. Dios borró tus pecados, así es. Pero hay muchas veces en donde realmente no ha habido un arrepentimiento interno. Sí. Sí. Y a Dios no lo vas a poder engañar. Sí. Y quiero que entiendas esto porque hay procesos internos de los cuales tú debes estar consciente. Debes de volverte consciente. Y debes de volverte consciente de esta lucha interna que también tienes dentro de ti. Sí. Dice la Biblia que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo que es contrario a lo que el Espíritu quiere. Y cuando hablo de la naturaleza pecaminosa, estoy hablando de esa parte dentro de ti, que forma parte de ti, que tiene una tendencia natural al pecado. Todos tenemos eso, chicos. Y no es posesión demoníaca. ¿Sale? Todos tenemos, dice que esa naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo que es contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Dentro de nosotros hay esa lucha, chicos. Sí, y debes de volverte consciente de esa lucha. Y esa lucha, chicos, se da sin perturbación, sin demonios, sin heridas y sin mente carnal. Es decir, oye, ya con mente renovada, ya completamente liberado, ya sin heridas, ya todo sanado y demás, y ya se me quitó la naturaleza pecaminosa. ¡No! Sigue ahí. ¿Sabes cuándo se te va a quitar? Hasta que te mueras o hasta que tu cuerpo sea redimido por completo. Sí, así es. Dice, fíjate lo que dice Romanos 7, del 18 al 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Fíjate, no está hablando de una posesión demoníaca, no está hablando de una situación, está hablando de la naturaleza pecaminosa. Sí, y aquí está hablando de una situación antes de conocer a Cristo, antes de encontrar la solución en Cristo. Sí, donde no había otra opción más que vivir esclavizado al pecado. En Cristo hay la solución, pero sigue habiendo esa lucha. El Espíritu lo que hace es que no elimina la naturaleza pecaminosa, sino que te da la contraparte para que tú puedas, por tu decisión personal, pero con el poder del Espíritu, vencer a esa naturaleza pecaminosa. O sea, una parte dentro de ti, lo que estamos hablando es que quiere seducirte y volverte al lado oscuro. Quiere volverte a ser esclavo del pecado. Tú ya saliste y una parte de ti dice, vuelve. Come back. Sí. Oye, hay esto. Sí. Oye, está rico. Oye, puedes hacer aquello. Oye, hay libertad. Y te quiere seducir. Causa placer. Sí. ¿Sí lo han sentido? No. Aquí no. Sabemos que en otras iglesias, chicos. Aquí puro holy. De hecho, Génesis 4, del 6 a 7, el Señor abordó esa problemática con Caín. Había una parte de él que quería hacer lo malo. Fíjate lo que el Señor le dice. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjate cómo estaba hablando de que ese pecado que está dentro quiere controlarte y dominarte para esclavizarte del pecado. Pero dice, tú puedes dominarlo y controlarlo. O sea, Dios da, con la ayuda de Dios, obviamente. Sí. De hecho, Santiago 1, 14 al 15 te dice, la tentación viene de nuestros propios malos deseos. O sea, ¿tus propios qué? Malos deseos. Lo que la Biblia llama concupiscencias. ¿Sí? Es palabra dominguera que se refiere a malos deseos, deseos desordenados. Dice, la tentación viene de nuestros propios malos deseos, los cuales nos seducen y arrastran. Fíjate cómo habla de que hay el proceso de seducción y te arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Órale. Sí. Y ese proceso, chicos, de seducción es lo que vivimos todos, de una u otra forma. Muchos
lo que hacemos es que lo controlamos y nosotros dominamos esa naturaleza pecaminosa. Y otros están en el riesgo de sucumbir a ese deseo pecaminoso. Sí. De hecho, lo que el enemigo quiere y lo que tu naturaleza pecaminosa quiere volverse a embarrar en el lodo. Sí. Dice 2 Pedro 2, del 20 al 22. Fíjate lo que dice. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Está hablando de personas que conocían al Señor, pero se dejaron vencer. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa. Sí. Inducida, incentivada por el mundo, que es lo que está continuamente incentivando, tu naturaleza pecaminosa. Y se vuelves a caer, dice, y terminas en peores condiciones que el inicio. Dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Tú eres una oveja. Sí, eres una oveja, no eres una puerca lavada. ¿Ah? Y tú vas a mostrar tu naturaleza porque estás venciendo. Cuando te dejas vencer, te dejas seducir por tu naturaleza pecaminosa, terminas en esa situación. Como perro que vuelve su vómito o como puerca lavada que se revuelca en el lodo. Sí. Pero para vencer esa naturaleza pecaminosa solo se puede hacer por medio del Espíritu que pone en ti deseos contrarios a los de la naturaleza pecaminosa, chicos. Sí, Romanos 8, de 5 a 9, es algo que ya hemos leído muchas veces. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. O sea, no se puede. Si tienes solamente la naturaleza pecaminosa, no puedes. Si los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Está diciendo, si Cristo vive en ti, tú tienes el poder para dejar de vivir por la naturaleza pecaminosa. Tienes el poder para contrarrestar la mala influencia de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Porque lo que hace el Espíritu, chicos, es que el Espíritu te da nuevos deseos contrarios a los de la naturaleza pecaminosa. O sea, en ti ya hay el deseo de hacer lo bueno. Antes ni siquiera. Así como que, oye, me dan ganas de leer la Biblia. ¡Órale! Sí. Filipenses 2, del 12 al 13 dice, queridos hermanos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, y es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién te da el deseo y el poder? Dios. El Espíritu Santo te da el deseo y el poder para poder hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? No es algo que fluye de ti. No es como, soy bien bueno, Señor. Sin mí, nada. ¿Sí? Hay una canción que decía que todo lo bueno que hay dentro de mí es por Cristo. ¿Sí? Y es verdad. ¿Sí? Somos obra del Espíritu Santo, no es producto de ti. Romanos 8, del 12 al 14, por eso dice que tenemos la responsabilidad de ser guiados por el Espíritu, el cual nos guía a resistir a esa naturaleza pecaminosa y hacerla morir. Dice este pasaje, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. O sea, ellos no tienen la obligación de guardarlo. Dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Y fíjate que se lo dice a cristianos. Y está diciendo, hey, no está diciendo, hermanos, ustedes ya no tienen una naturaleza pecaminosa. Está diciendo, ya no tienen la obligación de obedecerla. La tienen, pero ahora pueden hacer morir sus deseos. Dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esta guianza? En que haces morir las obras de la naturaleza pecaminosa. Es el sello del Espíritu Santo. ¿Vamos?
Se requiere el Espíritu Santo, pero vamos a ver, conforme vayamos avanzando, que hay más cosas que necesitas para vencer la naturaleza pecaminosa. Hay más cosas. Sí, son cosas que requieres para que el poder del Espíritu se desate y puedas vencer. Sí. Pero la problemática con la naturaleza pecaminosa y con el pecado que busca es que, perdón, el problema con el pecado es que es atractivo, chicos. Es sumamente atractivo. O sea, apela ¿a qué? A tu naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza pecaminosa dice, ándale, tantito. Sí. Vas a pecar tantito, ándale. Poquito. Sí. No pasa nada. Sí. Una embarradita. ¿Y sabes cuál es el asunto de la naturaleza pecaminosa? El asunto es el placer. Es el punto central al que apela el pecado. El placer. Sí. O sea, dice la Biblia que deseamos lo que nos da placer en sus diferentes modalidades, chicos. Hay multitud de tipos de placer. Sí. Claro, así como que he experimentado ya algunos de ellos. Pero es que desde chiquito te miman. O sea, que no le pase nada, que se sienta bien, que huela rico, que esté limpio, pero entonces pues te sigue gustando eso. Así es. Dice Santiago 4 del 2 a 3 y se lo dice a cristianos, chicos. No se lo dice a gente del mundo. Gente ya como es la gente del mundo. Sí, pero cristiano dice, Santiago reclamándole a los cristianos, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, pues luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, pues desean solamente lo que les dará placer. O sea, está escribiendo cristianos, chicos, a cristianos que están orando de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. Quiero, Señor, esto y todo lo que me da placer, ¿sí? Y déjame aclararte, no que el placer en sí está mal, ¿sí? La Biblia menciona, por ejemplo, en Salmos 16, 11 y en otros pasajes que el placer es algo creado por Dios, ¿sí? Dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, hay cosas que Dios diseñó, ¿sí? Pero hay placeres desordenados. Sí, o sea, es el desacomodo de ese aspecto de la creación que es el placer. Es el placer desordenado, que es lo que la Biblia llama concupiscencias. Sí, vas a ver aquí bien. ¿Quieres presumir aquí de tu teología? Dile, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte de tus concupiscencias. Y la gente va, oh. ¿En qué seminario estudiaste? Y te dice, concupiscencias son deseos desordenados, son los deseos de la naturaleza pecaminosa, los cuales son atractivos, chicos. Sí. Dice Efesios 2:3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra naturaleza, de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Sí. Entonces antes por naturaleza seguíamos completamente los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, toda la inclinación de esa naturaleza. Sí. Dice 2 Pedro 2:13, dice, su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Es el concepto de pasiones desenfrenadas. O sea, no hay algo que lo limite o lo regula. Porque pues obviamente, si causa placer, ¿por qué limitarlo? Pero es ahí donde, ¿por qué regularlo si causa placer? Y es donde viene a traer desorden a tu vida y a la creación de Dios. ¿Sí? Y son placeres que se ven bien, súper bien en la superficie. Por encimita, y dices, wow, dan ganas. Sí. Pero es solamente superficial porque causan destrucción. A simple vista tienen un atractivo que apela, pero por debajo te destruyen.
Pero para ver lo terrible la terrible destrucción que causa, uno tiene que sentarse a meditar en las consecuencias de dicho placer, lo cual uno no hace. Déjame sentarme a checar a ver si me conviene o no dicho placer. Déjame darte. O sea, ¿hacia dónde te lleva? Exactamente, las consecuencias, sí. Oye, la gente no es como que déjame checar estadísticamente qué pasa si tengo relaciones fuera del matrimonio. Es como que, ¿qué tipo de enfermedades puedo contraer? ¿Cuáles son los riesgos? No andas checando eso, ¿verdad? No hace eso, sí. No medita eso. Tiene que uno enseñarle la sabiduría de las normas de Dios en ese sentido, sí. Y hay un montón de ejemplos, chicos, de placeres desordenados. Sí. Ejemplo, oye, placer desordenado. Ganancia económica rápida y sin esfuerzo. Oye, apela. Te ofrecen algo que es una ganancia económica, chicos, rápida y sin esfuerzo. Yo quiero. Sí. ¿Dónde? Y luego Sí. le dices, es fraude, y se enojan contigo. Sí. Y de ahí, por ese deseo pecaminoso, chicos, la gente cae en robo. Claro. Es una ganancia rápida, sin esfuerzo. Cae en tráfico de drogas, o negocios ilícitos, o estafas. Está muy fuerte. Es dinero rápido y sin esfuerzo. Te digo, oye, pues yo sé, te voy a enseñar cómo hacerte rico. Pues tienes que trabajar bastante, quemarte las pestañas y esforzarte, disciplinar. No, pues sí, qué chiste. No, digo. Así cualquiera. Así como han visto el meme de que, oye, te voy a decir cómo bajar de peso. Tienes que hacer un montón de ejercicio, alimentarte bien. Y, no, pues, ¿qué? Así, qué chiste, no. Pues, Dame una clase. sí. Entonces, oye, ganancia económica rápida sin esfuerzo, te puedes pensar, oye, es ese placer. Y el enemigo viene a darte todos los medios para suplir ese placer pecaminoso. O sea, tú no tienes de forma natural el deseo de, ¿sabes qué? Quiero una ganancia difícil y que requiera esfuerzo y Que le sude. que así que sude. Sentir el sentimiento de satisfacción de trabajo. Difícilmente uno llega hasta eso, sí. Y para que se ríen es porque están detectando cómo opera su naturaleza pecaminosa. Y están viendo, sí, cierto, es mi naturaleza pecaminosa, sí. Oye, otro, placer inmediato sin esfuerzo ni responsabilidad. Placer inmediato sin esfuerzo y sin responsabilidad. Y luego llega el enemigo, yo quiero, o sea, eso es lo que quiere tu naturaleza pecaminosa. Llega el enemigo con piratería. Oye, sin esfuerzo, sin pagar. Aquí está. Gratis, así como. O, oye, también la pornografía. No tienes que conquistar a nadie, no tienes que hacer nada. Es aquí sencillo, fácil. La promiscuidad, tener relaciones así sin ton y son, sin común compromiso ni nada, sin responsabilidades, ¿sí? El aborto. Oye, placer, todo eso sin asimilar las responsabilidades. Oye, aceptar soborno, dinero mal habido. Oye, la flojera. ¿Te está pasando que te dan ganas de quedarte todo el día en la cama viendo una movie? Placer. Soy yo, nada más el único. Así como que se me queda viendo raro. Pastor. Eso no. La flojera, la suciedad. Sí, es un tipo de placer sin esfuerzo y sin responsabilidad. Sí. Placer inmediato, sin esfuerzo y sin responsabilidad. Otro, oye. Satisfacer las emociones. Así inmediatamente. Placer. Y de ahí viene la venganza. ¿Has escuchado que cuán dulce es la venganza? Satisfaces el deseo de dar a la persona. Es una satisfacción emocional, chicos. Sí. Sí, como que porque te gusta, como que, le hice esto. Bien, sí. Para que aprenda, sí. Estás satisfaciendo emocionalmente. O las relaciones tóxicas, chicos. Oye, te dicen, no te conviene el chavo, no es cristiano, es bien pagano, pero, es que yo estoy solo y bla, bla, bla. Y está ahí la relación tóxica. Sí. Se parece a Brad Pitt. Mira la cara de Oye, o también lo que satisface tus emociones, ¿sabes qué? Son drogas de muchos diversos índoles, ¿sí? Que te tranquilizan, que te relajan, que te satisfacen. Sí. Porque de otra forma tengo que desarrollar el hábito de hacer las cosas correctas, de buscar a Dios, qué flojera. O ¿sabes qué también satisface las emociones? Los pleitos, las iras, las contiendas, la rudeza. A veces no te sientes con ganas de contestar así toscamente y
Bueno, sí. ¿De qué? Oye, de traer pistola. Sí. Oye, lo que haces así es satisfacer tus emociones. O sea, no estoy de humor y no voy a limitarme ni restringirme para ser educado. Órale, todos. Sí. Que no se te atraviese nadie. Que no sé. ¿Sí les ha pasado de que Bien raro, bien. o el orgullo o la vanidad, ¿sí? ¿Cómo te vistes eso para satisfacer las emociones de sentirte bien y toda la cosa? O la avaricia para sentirte emocionalmente bien. O evitar incomodidades, malas consecuencias. La naturaleza pecaminosa busca el evitar la incomodidad del placer. Y de ahí, típico, las mentiras. Hiciste algo y te pescaron. ¿Qué hiciste? No. Porque si te pescan, sí, es la incomodidad de que oso. Sí. ¿Sí les ha pasado que la típica mentira para encubrir lo malo que hiciste? Sí. Es porque queremos evitar la penita de chino. Y sí, pues soy un pecador. Sí. O el chantaje. O el aborto también es algo para evitar la incomodidad y la friega que va a implicar mi relación sexual. Es como que, ya es que me salgo de evito las consecuencias. ¿Sí? A veces el abandono de hogar. O sea, ser papá, ser mamá de tiempo completo, no, hombre. Y hay personas que abandonan a sus hijos en ese sentido. ¿Sí? O la exteriorización de costos. Hay negocios que para evitar la merma y demás, lo que hacen es que exteriorizan los costos a la naturaleza y contaminan la naturaleza y no quieren hacerse responsable de eso. O nos pasa con los asegurados de que ven no se aseguraron a tiempo, fueron irresponsables y quieren que la compañía les cubra algo que ya tenía, una preexistencia que tenía. Ándale, ¿cómo hacemos para que me cubra? Yo, pues, fuiste responsable, no te cubriste a tiempo. Si no hay algo que se pueda hacer al respecto. Sí. 20 años con el cáncer. Sí. O el poder fácil para conseguir lo que quieres. Eso es lo que quiere la naturaleza. ¿Sabes qué? Quiero poder fácil sin esforzarme para conseguir lo que quiera. Y de ahí se derivan un montón de prácticas pecaminosas como la manipulación, chantaje, ¿sí? La brujería, la hechicería, el ocultismo, que son medios de poder sencillos, fáciles. El amor al dinero, que sí que te da el poder, ¿sí? La avaricia, cobrar piso, ¿sí? Bueno, déjame decirte, chicos, te voy a resumir los 5 aspectos que te dicen, 5 que te ayudan a resumir todo. La naturaleza pecaminosa, chicos, es lo que es centrado en ti. En lo que quieres tú, en tus caprichos, en tus derechos. En eso estás centrado. Es egoísta por naturaleza. Egoísta. Sí, centrado en ti. Yo, mis derechos. Si voy a exigir algo, no van a ser mis responsabilidades. Son mis derechos. Sí. Voy a buscar mis caprichos y estoy centrado en mis deseos, mis anhelos, yo, mí, para mí. Sí, mi comodidad. De hecho, típicamente, la forma en que el ser humano se enoja es porque incomodas alguno de sus planes personales. Algo que tiene que ver contigo, para ti y de ti. Sí. No es porque, China, hay injusticia o alguien se dañó y hay que... No, realmente es por ti, sí. Sí. Mi ideal, sí, echado a perder. ¿Te ha tocado que Dios se utiliza para destruir los ideales de otras personas? El no querer morir a ti mismo. Obviamente. Exactamente. Entonces, la naturaleza pecaminosa es centrado en ti. Busca lo que es fácil. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa quiere todo lo que es centrado en ti, todo lo que es fácil. Es decir, lo que no implique esfuerzo, lo que no requiera arduo trabajo, lo que no requiera dominio propio. Fácil, sí. Rápido. Esa satisfacción inmediata, no considerando el beneficio mediano a largo plazo. De hecho, sacrifica el futuro a mediano y largo plazo por lo inmediato. Sí, es aquí y ahora. Me interesa ahorita. Mi urgencia de satisfacerme ahorita. Sí. Rápido, sin sufrimiento. Es decir, nada de
incomodidades, nada de dolor, nada de autonegación, por favor. Mi naturaleza pecaminosa me lo prohíbe. ¿Vamos? Y evadiendo las consecuencias. Es irresponsable. Es como que hay consecuencias de otro que dice, no, que el gobierno lo pague. Sí. Exigimos nuestros derechos, que el gobierno pague nuestros abortos, que esto, el otro. ¿Por qué? Porque es irresponsable. ¿Vamos? Entonces tú ves la naturaleza pecaminosa porque tiene estas características. Es centrado en ti, busca lo que es fácil, rápido, sin sufrimiento y evadiendo las consecuencias. Es una marucha. Sí. Rápida, sencilla, fácil. ¿Qué comes? ¿Qué haces? Pues algo rápido, sencillo, fácil. Con cáncer a futuro. Si dices, oye, pues tengo un hambre. Con eso dicen que la marucha dura que varios meses en tu 2 minutos en tu boca y el resto de tu vida. ¿Sí se dan cuenta? Esto es lo que busca tu naturaleza pecaminosa. ¿Se sienten identificados? Sí. Antes. Bueno, todavía, chicos, hay una parte, ¿sabes?, que está buscando esto. Sí. Que decimos, oye, bueno, la naturaleza en Cristo busca lo contrario. Es centrada en Dios y en el prójimo. Chale, ¿y yo? No, tú al final. Sí. Porque el enfoque ya no es en tus derechos, el enfoque es en tu responsabilidad, en lo que das. Por eso Jesús decía, es mejor dar que recibir. El enfoque en la responsabilidad. No estás buscando, ¿qué recibo es? ¿Qué estás dando, chaval? Sí, por eso el proceso de madurez es pasar de algo centrado en ti a algo centrado en Dios, en el prójimo. De algo que buscas centrado en tus derechos a centrado en tus responsabilidades. ¿Vamos? Te impulsa, entonces, centrarte en Dios y en el prójimo te impulsa al esfuerzo y a la disciplina. Fíjate lo contrario, que es lo fácil. Aquí es esfuerzo y disciplina. O sea, evita lo que es fácil y sin chiste. Sí. Te incita a la persistencia y a la paciencia. O sea, no busques lo inmediato. Sí, de hecho, nos pusieron una carrera, chicos, donde tu inversión en la vida es para la vida, para una recompensa después de esta vida. Vaya, si no, tienes que ser paciente. Digo, ¿y cuándo vas a recibirlas? ¿Cuándo vas a cosechar lo que has invertido? Cuando me muera, cuando el Señor venga. Oh, ¿en serio? Sí. Es más difícil cuando vas a vivir más de 90 años. Sí. Y hay gente que quiere servir al Señor y dice, yo quiero servir al Señor ya y tal cosa. El Señor te mete en un proceso y dice, ya Señor. Y dice, no, te falta el carácter. No, ya Señor, te falta que aprendas esto, te falta aquello. Sí. Sí. Pues la perseverancia y la paciencia. Sí, dice la Biblia que con paciencia y perseverancia se heredan las promesas. Sí. Entonces uno quiere rápido y en Cristo, la naturaleza en el Señor, la nueva naturaleza, te incita a la persistencia y a la paciencia, te incita a la autonegación y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque te lleva a salir de tu zona de confort. Así como que, ay, que estoy cómodo. No, el Señor ahí empujándote. No, hijito, aquí no vas a crecer. ¿Sí? Te saca tu zona de confort, de tu zona de comodidad. Y te lleva incluso a que te limites. Oye, quiero esto ahorita. No, hijito, no, ahorita no. Porque vas a tener algo mejor después. Limítate, autoniégate. Ay, ¿en serio? ¿Sí, vamos? Es parte de lo que el Señor hace con nosotros. Y la naturaleza pecaminosa busca evadir las consecuencias. Aquí busca las consecuencias. ¿Por qué? Porque busca cosechar los buenos frutos de su inversión. ¿Sabes qué? Estoy invirtiendo con sacrificio, con autonegación, con persistencia, con esfuerzo, con disciplina. Y sé que voy a cosechar cosas buenas. De hecho, le dice la Biblia que en Hebreos capítulo 12, que la disciplina al presente a nadie le agrada. Pero luego produce una buena cosecha. Sí. ¿Es foto para mí o para posear o para...? Ok. De esta forma, chicos, es como identificas quién está operando dentro de ti, quién está tomando control. ¿Tu naturaleza pecaminosa o la naturaleza del Espíritu Santo? Oh, ya vi quién está tomando el control. Sí.
Si vamos viendo, es muy importante esto. ¿Y qué resultado produce la naturaleza pecaminosa? Produce muerte, daño alrededor, un vacío, una infelicidad. Es lo que produce. ¿Sí? Dice Romanos 6:21. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. ¿Y qué fruto produce la naturaleza en Cristo? Ese esfuerzo, ese sacrificio, esa autonegación te produce vida, trascendencia, propósito, felicidad, orden, armonía, aprobación y bendición de Dios. Oh, ¿qué tal? Sí. Por eso se le llama el camino angosto, chicos. Porque es ir en contra de algo, de eso que de forma natural todo el ser humano tiende. ¿Sí? El ser humano no tiende a los frutos de la naturaleza que produce el Espíritu Santo. ¿Sí? Y la conversión, chicos, esto es lo que implica. Implica morir a la naturaleza pecaminosa. Por eso un requisito para seguir a Cristo es la autonegación. Más que generalmente no te lo dice. Autonegarme que negar, o sea, decirle no a tu naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza pecaminosa dice, aquí ya, ahorita y fácil. Decir, no. Difícil, después y mejor, ¿sí? Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Dice Jesús que el que quiera encontrar su vida, la perderá. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa te dice, aquí conmigo vas a encontrar la verdadera vida. Y no es cierto. Pero cuando estás dispuesto a perder la vida que quiere que viva esa naturaleza pecaminosa, cuando estás dispuesto a sacrificarla, encuentras la verdadera vida. Sí, la verdadera felicidad, la verdadera trascendencia. Por eso, chicos, una de las mayores crisis que tiene esta generación milenial, que está enfocada en sí mismos, en el ego, en sus derechos, o sea, está con toda la naturaleza pecaminosa a todo lo que da, es la falta de trascendencia y propósito que los lleva y los sumerge en la depresión porque no tienen razón de vivir. Porque la razón, la trascendencia nunca se encuentra enfocándose en uno mismo. Sí, la trascendencia, el propósito, la felicidad nunca se encuentra enfocándose en uno mismo. Es un subproducto de la responsabilidad de vivir vidas ordenadas al propósito de Dios, de buscar, enfocarte en lo que das. Sí. Y ser cristiano, chicos, implica hacer morir esta naturaleza pecaminosa. Y creo que es consciente de esto. Dice Colosenses 3:5. Así que ahora hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Fíjate, no afuera, dentro de ustedes. ¿Dónde están acechando? Y cuando habla de acecho, habla así como que está esperando la oportunidad perfecta para seducirte. Así como que, ven para acá, chiquito. Sí. Déjame volverte a hablar de ese tema que ya hemos hablado. Y como una gente de ventas quiere venderte, sí. Dice, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros y pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Colosenses 3:5. Entonces, ser cristiano es hacer morir la naturaleza pecaminosa, es ir en contra de esta naturaleza. O sea, es ir contra una parte de ti mismo, imagínate, qué fuerte. Sí. Es frenar nuestros instintos naturales, pecaminosos desviados, y forzarnos con la ayuda del Espíritu Santo a hacer lo correcto, por nuestro bien. Sí. Seguir al Señor, por eso siempre va a implicar sacrificar tu propia carnalidad, chicos. Son dos direcciones opuestas. Por ejemplo, en mi naturaleza pecaminosa, quiero devolverte lo que me hiciste y satisfacer mi hambre de justicia, ¿sí? Pero lo resisto, te perdono y te doy lo que no mereces. O sea, tuve que sacrificar y hacer morir el deseo que había en mí de hacerte daño. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo opera toda esta situación? Bueno, lo difícil del asunto, chicos, es que la naturaleza pecaminosa no solo te pone deseos por cosas que son atractivas superficialmente. O sea, te pone el deseo por algo atractivo.
Dice Santiago 1, del 14 al 15, lo que les había leído, dice, la tentación viene de nuestros propios malos deseos. O sea, te ponen malos deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Este proceso de seducción, chicos, no solamente te pone malos deseos, sino que buscan seducirte. ¿Y sabes a qué se refiere esto? Te van a poner argumentos dentro de tu cabeza. Van a razonar contigo para tratar de justificar dicha práctica. Y así poder aplacar la conciencia que te impide entregarte a ese pecado. Porque la conciencia está, no lo hagas, no lo hagas. Y el pecado, la naturaleza pecaminosa que está dentro de ti, está tratando de generar los argumentos. No, primero, darte los argumentos de por qué sí. ¿Por qué sí pecar? Sí. ¿Cómo justificar eso? Es una de las formas en que opera. ¿Sí les ha pasado que tratas de justificar un pecado? Digo, pues es que, pues al final de cuentas se lo merece. Y empieza el razonamiento, ¿sí? Pero vienen argumentos dentro de tu cabeza. Oye, ¿qué tiene de malo si todos lo hacen? Oye, fue solo una vez. ¿Qué tiene de malo? Al cabo después te arrepientes. ¿Sí? Solo va a ser un tantito. No pasó nada. ¿Sí? Ellos exageran, no hay que ser tan estrictos. O debilidades así de carácter que haces, oye, así Dios me hizo. ¿Sí? Empiezas a tratar de justificar. ¿Sí? Yo recuerdo al inicio, en mi ignorancia del Señor, estaba recién, es algo que platicaba en el taller de desintoxicación sexual. Yo justificaba la pornografía diciendo, pues es un cuerpo humano, Dios lo hizo, ¿qué malo tiene? El argumento para justificar lo malo. ¿Sí? Y si tienes ese argumento, lo contrarrestamos y explicamos por qué en el taller de desintoxicación sexual. ¿Sí? Pero empieza uno a argumentar para tratar de justificar el pecado en el cual uno está metido. Sí. Y déjame decirte, si con conocimiento de la palabra es difícil a veces contrarrestarlo, sin conocimiento te van a llevar al baile. Sí. Yo sin conocimiento justificaba muchas prácticas. O venía el conocimiento y es como que ching. Sí. Ya me cacharon. Ya no tengo cómo contraargumentar. Mira, entonces porque se le queman los argumentos. Sí. Y se explico. Empieza a razonar, empieza a tratar de seducirte. Hay argumentos dentro de tu cabeza. Y esas seducciones, esos argumentos son más efectivos en personas inconstantes, en personas que no están firmes en sus creencias. Dice 2 Pedro 2:14 que seducen a las personas inconstantes. De que, es que sí, pero no estoy tan seguro. No, nada más estás buscando cualquier argumento que te ponga la naturaleza pecaminosa y te lanzas. Porque hay inconstancia dentro de ti. ¿Sí me explico? Déjame explicarte esto. Es aquí lo peligroso del asunto. Es un mal que todos tenemos, chicos. Y lamentablemente no es como que te podamos liberar de eso. Solamente podemos controlarlo y tenerlo bajo control, chicos. Sí. Pero el mal está dentro de ti. Y debes estar consciente de eso. Porque va a haber ese proceso donde te va a querer seducir. Y que estés muy consciente de eso. Porque por justificar dichos pecados, cuando ya compraste los argumentos, iglesias enteras se han desviado y religiones han prosperado, chicos. Es en serio. Dice 2 Timoteo 4, del 3 al 4, dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabes por qué no sufren la sana doctrina? Porque incomoda a la naturaleza pecaminosa. ¿Se me explico? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya saben qué es concupiscencias. Se van a amontonar alrededor de maestros que les hablan lo que sus propios deseos pecaminosos quieren oír. O sea, algo que alimente mi carne, por favor. Sí. Algo que alimente mi carne. Por eso las sectas. Por eso las sectas y por eso iglesias que alimentan tu avaricia, tu codicia, los deseos de la carne y demás. Sí. Evangelio de la prosperidad. Apela. ¿Cómo? Entonces invierto y toda la cosa. Y no tengo que arrepentirme. Si acepto a Jesús, me va a dar todo lo que yo quiero. Sí, no tengo que morir a mí mismo. No tengo que negar. Sí.
Segunda Pedro 2:18 dice que vendrían malos maestros que vendrían falsos maestros que pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Fíjate cómo seducen. Seducen apelando a los instintos naturales desenfrenados. Voy a apelar a algo que hay en ti, que es tu naturaleza pecaminosa, y que tu naturaleza pecaminosa quiere. Y te voy a seducir con eso. Sí. Y está probado, chicos. La gente típicamente da más por avaricia que por amor o por justicia. Por eso las ideologías están teniendo tanto éxito, porque pues, la gente trae a flor de piel todos esos rollos, ¿no? Entonces, si ya está permitido, pues ahora y dice, entonces, volviendo a leer de Pedro 2, del 18 al 19, dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Entonces, lo que hacen para atraer gente es, apelen ¿a qué? A tu naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza pecaminosa quiere eso. Luego, qué genial que encuentres un maestro que justifique lo que tu naturaleza pecaminosa quiere. ¡Qué genial! ¿No? Oye, una iglesia que justifica lo que mi naturaleza pecaminosa quiere, por eso dice que ya no sufrirían la sana doctrina. La sana doctrina le da así, le da un barazo a la naturaleza pecaminosa. Y así tenemos iglesias, chicos, que por ejemplo que se han desviado justificando la fornicación. Es algo que ya les hemos platicado en el caso de la familia internacional o los niños de Dios. Es una iglesia que está, denominación que se vino aquí por la Presa de la Boca, ¿cómo se llama? Villa Santiago. De hecho, tienen toda la teología cristiana. Te invitan a aceptar a Jesús como tu Señor Salvador, creen en el rapto, en la segunda venida, todo igualito, excepto, para ellos, tú puedes tener el sexo con quien quieras y cuando quieras y como quieras. Qué chistoso. Sí, mientras que sea consensual, venga nuestro rey. Consensual, es decir, que no sea una violación. Sí. Sí. Y ha crecido, o sea, a los cuantos años de fomentarse esa práctica, al líder, al fundador, lo corrieron de la iglesia porque estaba metido en inmoralidad sexual y empezó a enseñar que era permisible eso. Bueno, estaba apelando a la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Creció como... ¿Sí me explicó? ¿Por qué créense? Porque está apelando a algo, a la corrupción que todos tenemos. ¿Sí? O se me está enseñando que Dios quiere que fornique. ¡Wow! Y voy a decirlo por eso. ¡Wow! ¿Sí? ¿Y tiene facha de cristiano? ¿Se explica? Sí. O iglesias justificando la avaricia y el amor al dinero. O sea, tú estás enfocado, te amas al dinero y de la cosa, y luego te encuentras un pastor que dice, esto es correcto. Debes vivir para el dinero y para tu éxito material y tu éxito económico. ¡Wow! Adelante. Y te incentiva y te dices, ¡wow! Y déjame decirte esto. Puede venir éxito material, chicos, pero no porque lo estás buscando. La meta es buscar primero el reino y como consecuencia vienen todo lo demás. La problemática es cuando estás buscando primeramente el éxito material. Sí. Y no la voluntad de Dios en tu vida. Sí. Como, oye, personajes como Kenneth Copeland y otros líderes que dices, ellos tienen varios jets privados aquí, son pastores. Y dices, ¿por qué no viaja de aviones ya sí. ¿Y qué pasa, chicos? Tanto el líder de la familia de Dios, de la familia internacional, que él era cristiano, pero había dentro de él esa corrupción. Y escuchó los argumentos de esa seducción y se dejó ser cautivo por ella. ¿Sí me explico? Oye, Kenneth Copeland y esos líderes que fomentan el éxito, fueron seducidos por el éxito y los placeres de este mundo, las riquezas materiales. Y son atractivas, y es una corrupción que todos tenemos. ¿Y qué hicimos? Pues vamos a
crear toda la ideología y para justificarlo y mantenerlo. Porque no podrías estar sumergido en eso si no tienes la mentira, el argumento para mantener ese estilo de vida. ¿Sí? No puedes vivirlo a gusto si tu conciencia te está condenando. Tienes que crear la mentira correcta para soportar eso. ¿Sí? Oye, iglesias justificando, por ejemplo, la homosexualidad, como esto está sucediendo con las iglesias metodistas en Estados Unidos y otras más, que son seducidos por la presión social para evitar la incomodidad de ir en contra del mundo. Porque es incómodo. ¿Y qué busca la naturaleza pecaminosa? No quiero nada incómodo. No quiero nada que me sacrifique o que me haga sentir feo. Entonces mejor cedo a la presión, ¿sí? De este mundo. Sí. O iglesias justificando el pecado con la hipergracia, etc. También hay religiones, chicos, que hay religiones y sistemas políticos que también que prosperan porque apelan a la carne, a esa naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, ¿sabes por qué prospera el ateísmo? La mayoría de las veces no es por un asunto intelectual, sino por un asunto moral donde no quieren tener la conciencia de que hay un Dios a quien tengan que rendirles cuentas. Es un asunto moral. No puedo, me incomoda el concepto de que hay un Dios a quien yo tenga que rendirle cuentas. La mayoría es eso. Entonces, ¿qué hago? Por esa naturaleza pecaminosa que me incomoda que tener eso porque mi conciencia me está taladrando, mejor abrazo la ideología que niega esa existencia. O los musulmanes, ¿sabes por qué prosperó cuando comenzó el Islam? ¿Sabes a qué apelaba? Al sacrificio, a la abnegación, al amor. Apelaba a que, oye, puedes tener muchas mujeres. Oye, puedes saquear a tus adversarios si no se convierten. ¿Que me quedo con todas sus proposiciones? Sí, te quedas. Si no se convierten, te quedas con todos. Sí. Oye, y puedes violar a todas las mujeres que sean de otra religión. Tal cual. ¿A qué apelaba? A la naturaleza pecaminosa. Y así prosperó, chicos. Sí. Oye, el socialismo. ¿Sabes por qué prospera? Porque legitimiza la envidia. Es algo que todos tenemos. Oye, él es más rico que yo y legitimiza la envidia y el robo legalizado. Quítale para que me des a mí, yo quiero su parte porque él es más rico que yo. Sí, porque trabajó más y porque se esforzó. No, pues yo quiero quitarse, sencillo. Fácil, sí. Entonces que sea sencillo, fácil. Por eso prosperan esos tipos de religiones y sistemas políticos, chicos, porque apelan a una parte de ti y de mí que todos tenemos. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, oye, ¿quieres fundar una religión? Tienes que apelar, para que sea exitosa, a ese instinto carnal, a esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Sí. ¿Vamos entendiendo? Y por eso te lo digo porque tú y yo corremos el peligro de desviarnos si no estamos conscientes de que esa corrupción está dentro de nosotros. Sí. ¿Vamos entendiendo? Entonces va a poner argumentos esta seducción y también sí, o te pone argumentos o te acalla la conciencia. Sí. Te acalla la conciencia y a las personas que fungen como sus voceras. O sea, tu conciencia quiere decirte que no lo hagas. Y te quiere explicar por qué no lo debes hacer. Pero tu naturaleza pecaminosa te lleva a callarla. No escuches. Sí. Y a veces logra hacerlo de forma momentánea en lo que estás pecando. Pero ya se satisfizo el pecado, ya está satisfecho y ahora sí sale la naturaleza. Ya, digo, la conciencia. Ahora sí, ya por fin me dejaste. Ya le quitaste las ataduras que tenía y te hace sentir chinche. Sí. Sí, porque hubo un momento donde tu naturaleza pecaminosa tuvo control y le tapó a la conciencia y antes de que razone, antes de que analice la situación, atáscate, ¿sí? Porque si toma control de la conciencia ya no voy a tener la oportunidad. Sí.
Y no voy a poder pecar a gusto, porque va a salir con buenos argumentos antes de que procese todo eso. Déjame me matas. Sí. Lo que hace. Y no solamente acalla la conciencia, sino que se alejan de aquellos que pueden fungir como la conciencia. Aquellos que te van a tratar de redarguirte. Por eso dice Proverbios 15:12. Fíjate lo que dice. Los insolentes odian ser corregidos. Por eso se alejan de los sabios. Pues yo no tengo ningún. Oye, dice, por insolente alrededor mío. Oye. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? Porque, oye, la gente quiere pecar a gusto, chicos. Sí. Oye, ya batallé para callar mi conciencia y luego tú vienes a hablarme, a agüitarme la fiesta. Pues qué chido. No. ¿Sí me explico? Por eso hay gente, chicos, que no vienen a la iglesia. O que evitan la presencia de cristianos porque ay, tu misma presencia y tu... Sí, ¿te ha pasado que gente que habla así en maldiciones, llegas tú y se calla? No, es que viene ya, así como que... Porque infundes ahí algo de respeto y... Sí. Como dice Denzel Washington, tu espíritu incomoda a los demonios de otros. Sí. Pero tu naturaleza pecaminosa no quiere que te sientas mal por lo que estás haciendo. Porque si te sientes mal, eventualmente lo vas a dejar de hacer. Sí. Quiere callar la conciencia. ¿Para qué? Para que lo hagas. Para que te atasques. Sí. Pero déjame decirte esto. Callar tu conciencia es sumamente peligroso. 1 Timoteo 1:19 dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito de lo que les dictaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó. ¿Ya me escuchaban? Sí. Desobedecieron su conciencia y ya se les hizo callo, ya no escuchan y su fe, bye bye. Sí. Empezaron a aceptar cualquier mentira. Es lo que busca el enemigo. Por eso, chicos, la Biblia nos advierte, no solamente Satanás, no solamente el mundo, te advierte de ti mismo. Y es algo que quiero recordarles, es algo que ya sé que ya sabían, pero, please, estamos viviendo tiempos en donde estamos muy alerta de lo que sucede afuera, de los demonios que están aquí y allá, pero, please, vuélvete consciente de ti mismo. Tú y yo corremos el peligro. Dice la Biblia en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, ¿el corazón te puede engañar? Sí. ¿Te puede hacer que estás bien? Dice la Biblia, hay camino que a la gente parece que es, ¿cómo va? Parece que es correcto, pero va camino a muerte. Sí. Por eso también Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Pablo mismo en 1 Corintios 4 decía, ni aún en mi propio juicio confío. Sí. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué te dice? ¿Cuida qué? De ti mismo. Y de la doctrina. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa va a querer abrazar aquello que justifica su pecado. Va a querer abrazar falsas doctrinas. Va a querer dejar de escuchar la sana doctrina porque duele. O sea, la naturaleza pecaminosa, no, yo no quiero seguir escuchando eso. Sí. Ay, no, ya no me cae bien lo que me está diciendo Chuy. ¿Qué les ha pasado? Porque no disfrutas, dice. Sí. Yo me voy de minas. Salvo siempre salvo. No pasa nada. Sí. Por eso la Biblia dice, oye, la corrupción está dentro de nosotros. Dice Pablo, Romanos 7, del 24 al 25, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?
Bueno, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús nuestro Señor. Él nos da el poder para vencer, sí, esta corrupción que hay dentro de nosotros. ¿Qué remedio tenemos para esta corrupción que hay dentro de nosotros? Bueno, déjame decirte que esta corrupción que hay en nosotros, chicos, no se va a quitar por completo sino hasta que Cristo venga. Partiendo de esto, tienes que entender que esta corrupción es como un hongo que continuamente está queriendo crecer. ¿Sí? ¿Sí les ha tocado al hongo en el baño y demás? ¿Tú crees que se queda estático? No. ¿Qué tienes que hacer? Limpieza periódica para que no crezca. ¿Vamos? ¿Son tercos? Bueno, adentro de ti tienes ese hongo. Tenemos la corrupción dentro de nosotros y si no hacemos continuos actos de limpieza que contrarrestan la corrupción y la podredumbre, estos van a aumentar. De hecho, hay una aplicación que vimos de síntomas de descomposición espiritual. Hablamos acerca de eso. Sí. ¿Qué Señor nos da? Ya vimos que el Señor nos da su espíritu. ¿Se acuerdan? Oye, para contrastar esto, el principal elemento es su espíritu. Dice la Biblia que cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de Dios y del juicio que viene. Él es el que trae la convicción, Él es el que hace el trabajo, sí, pero no lo hace solo, y es lo que tienes que entender. El Espíritu por sí mismo no es suficiente. ¿Ok? Se quieren otras cosas más. Una, desconfianza en ti mismo. Sí, a veces estamos así viendo al enemigo de dónde viene, ¿sí? Y luego el ataque viene de aquí adentro. Y ni siquiera te diste cuenta. Sí, vamos, sí. O sea, tienes que estar consciente de la corrupción que hay dentro de ti. Y que puedes caer en un autoengaño que te lleva al pecado. Miren, es algo que muchos cristianos en su inocencia caen vez y tras vez. Es en que se les olvida que existe esta naturaleza pecaminosa. Y se meten a hacer negociaciones con cristianos sin contratos por escrito, sin nada por formal, o invitan a gente que, yo te rento mi casa y no hay un contrato y cosas por decir. Se meten en problemáticas porque dicen, pues era cristiano. Sí, mi chavo, pero también tiene naturaleza pecaminosa. Sí, y la Biblia te dice que tengas una santa desconfianza, no solamente en la naturaleza pecaminosa de tu prójimo, en la tuya. O sea, no puedes confiar en ti mismo, chicos. ¿Sí? Si te dejan a ti solo, ¿sabes cuál va a ser la tendencia natural? A que tú solo te corrompas. Sí. Entonces desconfiar de ti mismo en ese sentido. Y esa desconfianza, chicos, esa desconfianza es la que te lleva a buscar medidas para contrarrestar esa corrupción que hay en ti. Tengo un espíritu, ok. Y me doy cuenta que ahí desconfío en mí mismo. O sea, yo soy el mal está en mí, dice la Biblia. ¿Qué hago? O sea, doblar rodilla, buscar a Dios. Tu devocional es el tiempo donde te pones a cuentas con el Señor. O sea, donde te expones a Dios en oración y palabra. Ahí es donde no permaneces en el pecado, sino que te levantas y lo confiesas. Porque cada vez que te acercas a Dios, no puedes acercarte a Dios sin ponerte a cuentas con el Señor. El Señor te escucha. ¿Qué haces? Lo que primero que tienes que hacer es, Señor, ponerte a cuentas. Porque si tú persistes en el pecado, cada vez que sigues persistiendo, te vas ensordeciendo más. Y la presencia de Dios no está operando en ti. Sí. Y ahí es donde dejas que, en tu tipo de oración, dejas que el Señor te redarguye por medio de las Escrituras. ¿Sí les ha pasado que a veces estás hablando y tal cosa, y en tu devocional ahí, Señor, te habló esa palabra que querías pecar a gusto, pero y te tocó leer ese pasaje que no te deja pecar a gusto? Sí. Recuerdo cuando mandamos los Medita por correo electrónico, que eran pequeñas meditaciones de la Biblia. Una vez
le llegó una persona, ¿sí? Y sin querer nos contestó al correo a nosotros, pensando que era su novio. Y pensando que era su novio. O sea, en vez de darle reenviar, puso reply. ¿Sí? Y en vez de contestarle a su novio, nos contestó a nosotros. Y la chava, en ese devocional, en esa pequeña meditación, convencida de pecado, le estaba diciendo a su novio, es que tenemos que arrepentirnos, el Señor me habló en esto, no podemos seguir así, bla, bla, bla. Yo, ¿qué lo va a quedar así? Yo, ¿qué? O sea, ni cómo decir de que, oye, creo que te equivocaste de correo electrónico, digamos, obviamente, no. ¿Qué le dijiste? Amén. Amén. Pero ¿qué pasa? En tus tiempos con Dios que apartas para estar con Él en su presencia, muchas veces va a suceder eso. O sea, no puedes vivir sin ponerte a cuentas con Dios cuando estás buscando su presencia. Si les ha pasado, llegas con Él y tienes que ponerte cuentas. Tu devocional te ayuda en eso. ¿Sí? Es ponerte a Dios en la oración y en la palabra. Sus enseñanzas, chicos. Sí, su discipulado. Dice Juan 8 del 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjate que dice, no solamente el Espíritu Santo te va a ayudar con la libertad, sus enseñanzas, porque sus enseñanzas te van a enseñar a pelear en todos los sentidos. Él te enseña el cómo peleó la guerra espiritual en la mente, cómo venzo en mis emociones, cómo venzo en todas las técnicas y todas las formas de pelear esta batalla que tenemos. Sí. Muy importante. Y lo otro es el congregarte. Y es aquí donde quiero explicarte esto. Es el congregarte con miembros del cuerpo de Cristo que incomodan la carne. Porque hay miembros de la iglesia que alimentan la carne. ¿Sí les ha pasado? No creo que... Oye, ¿qué dicen? Oye, yo aprendí a pecar en la iglesia. Antes de venir a Cristo yo era más santito. ¿Sí? ¿Puede pasar? Sí. Pero hay un cuerpo, hay miembros del cuerpo de Cristo que van a hacer sentir mal el cuerpo. Y es aquí donde quiero hacerle énfasis en esto. Sí. La única forma para vencer esta corrupción que hay dentro de nosotros, chicos, es buscando ayuda. La ayuda es buscando la ayuda de forma personal en tu tiempo con Dios. Dice la Biblia que cuando estaba orando en el monte de Getsemaní, el Señor le dijo a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué? Porque adentro hay esa corrupción que va a querer caer. Y tienes que buscar en oración, por su tiempo personal con Dios, Señor, ayúdame, fortaléceme, alimentarte con la palabra para que puedas alimentar tu espíritu y pueda contrarrestar esa corrupción que hay dentro de ti. ¿Sí me explico? Entonces, tú puedes buscar esa ayuda de forma personal de tiempo con Él, pero también la requieres de tus hermanos. Lo requieres. Porque aún te puedes ser loco en tu tiempo devocional. Sí. Y el Señor dice, tu tiempo devocional no es suficiente. Fíjate lo que dice Hebreos 10 del 24 al 25. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. El cuerpo de Cristo aquí está para estimularnos mutuamente. ¿A qué? A las buenas obras. Es decir, a que dejemos lo malo y que hagamos lo bueno. Luego fíjate, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué dice con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca? ¿Sabes por qué? Porque si tú dejas de congregarte, tú te expones a que esa corrupción que hay dentro de ti empiece a crecer. Y así como el baño que empieza a crecer el moho y que llegas y dices, ay, esto está lleno de así dentro de ti, chicos. El pecado te empieza a hablar, te empieza a seducir y te empieza a apartar. Sí. Y hay gente que empieza a justificar eso. Primero empiezan a justificar por qué no congregarse.
Y Satanás mismo ya te pesca solas, ya aquí te tiene. Y ahora sí podemos hacerte coco wash. Sí. Y luego, si en el lugar donde tú estás pululan los demonios, peor aún. Sí. Peor. Sí. Por eso, Proverbios 15:12 dice: los insolentes odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. A veces ya compraste lo que el pecado te ofreció. Ya le compraste el argumento, ya caíste y ¿qué vas a hacer para mantenerte ahí? Lo que típicamente se hace es que me aparto de aquellos que me pueden reprender. ¿Sí? Y luego lo que haces es que tratas de justificar eso. No, es que esa iglesia son muy fanáticos. No, es que son bien exagerados. Y empiezas a caer en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quieres es mantenerte en ese pecado. ¿Sí vamos entendiendo? Dice Juan 3:20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay cristianos que están en pecado y que ya no quieren ir a la iglesia porque saben que va a haber reprensión. Me ha tocado hermanos que le digo que están en pecado. Le digo, ¿qué onda? ¿Por qué no vienes? No, es que si voy me vas a reprender. En pocas palabras, quiero pecar a gusto. No quiero que alguien esté... Ya callé la conciencia. Ya no quiero que alguien hable a través de ella. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Por qué, chicos? Porque lo que hace la iglesia, y es algo que quiero que entiendas, nadie estamos exentos. Nadie estamos exentos. Todos tenemos esa problemática. Y les puse el caso de Martin Luther King al inicio. Porque era un líder de la iglesia, un líder en la cuestión de derechos civiles y demás, y resulta ser un depravado sexual. ¿Qué pasó? La corrupción que había dentro de él se dejó vencer por ella. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Ten temor de ti mismo. Ten temor de ti mismo. Please. Ten una santa confianza en ti mismo. Nadie estamos exentos. Entonces, ¿qué debes hacer? No busques iglesias que alimenten tu carne. Busca hermanos que tengan y dale la libertad para que te reprendan, te jalen las orejas. Oye, es que ya no voy porque me hacen sentir mal. ¿Ya viste lo que busca la empresa? Busca tu comodidad, de que no te sientas mal, lo fácil, lo sencillo. ¿Sí? Busca eso. Fíjate lo que dice Mateo 18 del 14 al 19. Jesús hablando de la iglesia. Dice, así la voluntad de mi Padre, de vuestro Padre que está en los cielos, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Está hablando de esos pequeños que creen en Él. Cualquiera de nosotros. Es la voluntad de Dios que no se pierda ninguno. Por tanto, si tu hermano peque contra ti, ¿qué debes hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te hiere, has ganado a tu hermano. Es decir, vigila a tu hermano. ¿Te acuerdas cuando Dios abordó a Caín? Le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué acaso soy pastor de mis... ¿Soy guarda de mi hermano? Sí somos guarda los unos de los otros. Y tenemos la problemática que no solamente estamos peleando con el mundo, no solamente estamos peleando con demonios, hay una corrupción dentro de nosotros. Con los demonios reprendes, utilizas la autoridad de Cristo, utilizas el poder de su perdón para quitar la base legal, pero para la corrupción que hay dentro de ti, ¿qué haces? Busco mis hermanos que me vigilen, busco mis hermanos que me reprendan, ¿sí? Que me exhorten. No voy a una iglesia fácil que alimente mi carne, ¿sí? Sino que nos velamos los unos por los otros. Dice la Biblia, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te aborrecerá. La idea es que todos somos sabios aquí donde
Donde cuando alguien te venga a corregir, dices, gracias, gracias. Algo que el salmista decía, Señor, líbrame de mis pecados ocultos. ¿Y sabes quién te va a librar de tus pecados ocultos? Típicamente quien nos ves, todos los que están alrededor tuyo. Sí, porque son a veces muy evidentes para todos los demás, menos para ti. Sí, y realmente también viene de tu cónyuge. Sí. ¿Te recuerdan? Quiero recordarles esto, chicos, porque estamos viviendo en tiempos donde el engaño está a todo lo que da, la maldad afuera está a todo lo que da. Y muchas veces bajamos la guardia a uno de los mayores enemigos que es nuestra pecaminosa. Y nos fiamos de nosotros mismos. Sí. Y pensamos que estamos firmes y fuertes y no ignoramos que el pecado nos asedia dentro de nosotros. Mi oración es que levantes la guardia, sí, que no te dejes seducir. El enemigo va a hacer hasta lo imposible para que compres el pecado en el cual una parte de ti quiere caer. Quiere caer. Así como que dices, ay, pero el temor del Señor te impide. Y el Espíritu Santo te convence que, sí. Pero si lo dejas, si olvidas la palabra, si descuidas tu comunión, si descuidas tu congregarte, ¿qué va a pasar? Se las vas a terminar comprando. Sí. Porque solemos olvidar la palabra. Solemos olvidar las cosas que el Señor nos ha enseñado. Y cuando se olvidan, el enemigo, déjame decirte, no se le olvida seducirte. Tu carne no se le olvida los argumentos para por qué sí pecar. Tenemos que estar muy conscientes de eso, chicos. Please. Velémonos unos por otros. Sí, el enemigo lo tenemos dentro. Y no tienes que estar poseído. Sí. Pues, ya lo traemos. Sí. Y aunque se enoje tu hermano, llámale la atención. Sí. Sé que a veces es muy difícil. Tengo situaciones donde conozco hermanos que están pecando y diciendo mal, pero han cerrado sus oídos. Ya no quieren escuchar nada. ¿Qué haces ahí? Oras por ellos. El Señor va a traer quebranto y no los deja solamente a la deriva. Tienes que acobijarlos. Y eso es parte de lo que hacemos los unos por los otros, chicos. Sí. Pero acuérdate que cuando vas y corriges a tu hermano, ya sabes cómo hacerlo. Lo vimos en el amor al prójimo. Vas con la palabra, porque debes de corregir y redarguir con toda doctrina. No, yo creo que debería ser esto, hermano. No, lo que tú crees no vale. La Biblia, hermano, dice esto y esto. Corrige tu caminar. Sí. Con esto, chicos, le estoy pasando parte de la responsabilidad a ustedes del pastoreo. Porque tenemos la responsabilidad de vigilarnos las espaldas los unos, los otros. ¿Sí? Hay muchas veces en las que yo no sé en dónde andas metido, pero tu hermano sí. Y no tienes que esperar que el pastor sepa. Tú tienes la responsabilidad de ir por tu hermano y tratar de convencerlo del pecado en el que se encuentra. Sí. Oye, Oye, no te dio tu reprensión. Buscas otro hermano y le llamas la atención. Pero no dejas que tu hermano se pierda. ¿Saben? En el tu devocional es oración y la Biblia. Sí, tu tiempo devocional es el tiempo de lectura de la Biblia y de oración. Vamos a terminar con una oración, pero no sin antes quiero hacer la invitación a todos los que nos están sintonizando para que... Mi invitación es que entregues tu vida a Cristo. Mira, la Biblia dice que Dios te ama demasiado y que Él dio a su Hijo unigénito para salvarte de una problemática que tienes que es muy fuerte, que es tu pecado que te va a conducir a una muerte eterna, una separación eterna entre tú y Dios, en tormento. ¿Por qué? Porque la paga de pecar por pecar contra Dios es gravísima. No estás pecando contra un ser humano, no estás pecando contra un animal, estás pecando contra el creador de todo. Pero Dios dice que no quiere que mueras.
Y lo que Él hizo es que se hizo carne en la persona de Jesús y Él recibió la condena que tú y yo merecíamos. Y Él quiere que tú vivas. Él no concibe la eternidad sin ti y por eso vino a salvarte. Pero para esta salvación no te la va a imponer, te la va a ofrecer. Si tan solo estás dispuesto a volverte a Él, a dejar de seguir tus propios caminos, lo que tú crees que es correcto, empezar a someterte a Dios en todo lo que Él dice y se enseña en la palabra. Si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz y que resucitó, yo te quiero invitar a que hagas esta oración de entrega a Él. Si le haces, el Señor te promete, si le haces genuinamente, el Señor te promete perdonarte todos tus pecados, limpiarte de toda maldad, darte la eternidad, ¿sí? Darte al Espíritu Santo y ayudarte en este proceso de santificación que el Señor quiere hacer en tu vida. Si quieres hacerlo, cierra ahí tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero el día de hoy me arrepiento. Te pido que me perdones y que me salves, que me des tu Espíritu Santo y que vengas a morar dentro de mí. Yo creo que moriste por mí en la cruz, Jesús, y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración genuinamente, con un genuino arrepentimiento, tienes que manifestarlo, tienes que probar que hubo un genuino arrepentimiento. ¿Y cómo lo haces? Tienes que empezar a leer la Biblia, porque capaz de pasar de una situación donde no te interesa la voluntad de Dios y no quieres obedecerla, a una situación donde quieres obedecer la voluntad de Dios y quieres obedecerla, y quieres conocerla y obedecerla. Entonces tienes que empezar a leer la Biblia todos los días, tiempo para leer la Biblia y orar, y tienes que congregarte. Sí, son dos cosas básicas. Si no haces ni siquiera esto, señal de que ni siquiera te arrepentiste, ¿saben? Todos los demás, chicos, ¿estamos ya alertados de la situación? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, chicos. Por eso la exhortación de la persona de Hebreos es: no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay una corrupción que te va a desviar si te apartas de la comunión. No necesitamos mutuamente. ¿Sí? Miembros, pastores, líderes, todos nos necesitamos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, esta semilla de corrupción dentro de nosotros, Señor, para enseñarnos humildad, para no ensoberbecernos, Señor, sobre alguna otra persona, sino reconocer nuestra necesidad y dependencia de ti, Señor, de tus recursos y del cuerpo de Cristo, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, a vencer el pecado que hay dentro de nosotros, Señor. Que en esa lucha, en esa batalla que hay dentro de nosotros, Señor, podamos siempre salir vencedores, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.